Cada tipo de autismo explicado. Algunas de estas categorías pueden estar un poco anticuadas a medida que nuestra comprensión del trastorno del espectro autista ha crecido, o ahora pueden entenderse como más adyacentes al autismo. Pero aún creemos que hay algo que aprender de ellas, tanto históricamente como para que las personas se comprendan mejor a sí mismas. Trastorno autista. Autismo clásico. Así que digamos que estás en una fiesta animada, la música retumba, la gente se mezcla y alguien está haciendo el baile del gusano en una esquina. Pero mientras todos los demás se mezclan, ves a este tipo al final de la habitación que está ocupado alineando los vasos de plástico por color, memorizando los patrones en el papel tapiz y recitando todo el diálogo de Buscando a Nemo con precisión, como una precisión aterradora. Bueno, lo que acabas de presenciar es autismo clásico en acción. Y adivina qué, eso no es ser raro. Eso es solo una forma diferente de mostrarse en el mundo. El autismo clásico, también llamado autismo de Kanner, que recibió su nombre en honor al Dr. Leo Kanner, quien lo describió por primera vez en 1943, es como el vinilo clásico del espectro autista, es decir, donde todo empezó. Considérelo como el modelo original para los diagnósticos de autismo antes de que términos como trastorno del espectro autista se convirtieran en la expresión general que usamos hoy. Una de las características clave del autismo clásico es su estilo de comunicación diferente. Las personas con autismo clásico pueden ser no verbales, tener retraso en el habla o usar formas alternativas de expresarse, como gestos, lenguaje de señas, tableros ilustrados o guiones, es decir, repetir frases de películas o series, a veces con una pronunciación digna de un Oscar. Algunas personas también experimentan ecolalia, donde repiten palabras o frases que han escuchado. Considérelo como su propio animador personal. Si escucha a alguien repetir lo que acaba de decir, no asuma que se está burlando de usted. Podría estar usando la repetición para comprender y procesar el lenguaje. Otra característica importante que se observa a menudo en los niños con autismo clásico es la forma diferente en que interactúan socialmente. Mantener el contacto visual y conversar informalmente puede resultarle fácil. A una persona con autismo clásico le resultaría muy difícil. De hecho, pedirle que haga contacto visual puede resultar tan desagradable como pedirle que se quede mirando fijamente un eclipse solar. Además, está la rutina, casi ritualística, que sigue. Para una persona con autismo clásico, la rutina es sagrada. Si el almuerzo siempre es exactamente al mediodía con la misma marca de jugo de manzana, entonces almorzar a las 12:05 o incluso cambiar ese jugo de manzana es básicamente una traición de primer orden. No cambiarías el café de la mañana de alguien por un descafeinado y esperarías paz, ¿verdad? La misma sensación. El autismo clásico suele diagnosticarse en la primera infancia, a menudo antes de los 3 años. Y para que lo sepas, el autismo es un síndrome de Asperger de por vida. Imagina que alguien entra a una fiesta. Todos están hablando del clima, del brunch y de quién dejó de hablar en Hinge. Entonces, esta persona se va directa a la esquina y empieza a hablar apasionadamente sobre cómo los agujeros negros doblan el tiempo, con información y explicaciones muy detalladas. Si alguien te dice que deberías sonreír más, probablemente respondería, ¿por qué? Esto no es un anuncio de pasta de dientes. Esto es básicamente el síndrome de Asperger, un tipo de autismo que se caracteriza por un fuerte desarrollo del lenguaje y una inteligencia entre promedio y superior al promedio. Hablamos de inteligencia como si conociera 5 lenguas muertas y cómo funcionan los motores a reacción. Pero en situaciones sociales, es ahí donde las cosas se atascan. ¡Qué picante! Verás, la mayoría de la gente tiene un software social invisible funcionando en segundo plano. Lee el lenguaje corporal, el tono, las expresiones faciales y te dice cosas como ¿cuándo cambiar de tema si la gente parece aburrida? O quizás no menciones dinosaurios durante el funeral. Pero para las personas con Asperger, ese software social no está instalado por defecto. Lo aprenden manualmente, como instalar Windows 98 desde un CD-ROM. Pueden usar scripts como, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias.
O reglas como, si alguien mira su teléfono mientras hablas, puede que se aburra para navegar las conversaciones. Y no es que no les importe. Todo lo contrario. A menudo les importa mucho, pero necesitan ayuda para descifrar la forma tan extraña, tan confusa e inconsistente en que nos comunicamos los humanos. O sea, ¿quién decidió que si a veces estoy bien, significa que estoy enojada contigo? Algo que también deberías saber es que las personas con Asperger no hacen cosas casuales. Si les encantan los trenes, no solo viajan en ellos. Conocen el programa de mecánica histórica y probablemente tengan una hoja de cálculo llamada Expresa tus sentimientos. Ya sean dinosaurios, astronomía, Minecraft, programación de la Segunda Guerra Mundial, cine mudo o pingüinos, profundizan, no en datos curiosos, sino en una pasión de doctorado. Son básicamente enciclopedias andantes con Wi-Fi alimentado por la curiosidad. Además, si te está gustando nuestro video hasta ahora, suscríbete. Suscríbete. Trastorno generalizado del desarrollo. Estás invitado a una fiesta de cumpleaños para personas con espectro autista, y se espera que todos vistan de un color en particular. Digamos, rojo para autismo, azul para síndrome de Asperger, verde para síndrome de Rett. Ya te haces una idea. Pero entonces entra una hermosa mujer con un traje arcoíris. Y aunque el portero está un poco confundido y no está seguro de a qué grupo pertenece, está completamente seguro de que pertenece a esta fiesta. Eso, en resumen, era PDD Nempororo, PDD Nempororo, abreviatura de Trastorno Generalizado del Desarrollo. No especificado, era como el cajón de los comodines para los diagnósticos de autismo. Digamos que un niño habla pronto, pero no entiende bien las reglas sociales. Abraza a desconocidos un minuto y al siguiente se esconde debajo de las mesas. O tal vez organiza sus juguetes como un bibliotecario novato. Pero luego se siente bien, saliéndose del horario escolar. Las personas con TGD no eran a menudo contradicciones andantes, pero en el sentido más genial posible. Podían ser muy buenos con el lenguaje, pero no lograban comprender el entorno. Algunos también tenían dificultades con el contacto visual. Tenían patrones de habla inusuales, como sonar demasiado formales, robóticos o repetir cosas. Pero lo que realmente diferenciaba a los TGD no era que no venían con una lista de síntomas copiados y pegados. Estaban codificados a medida para que cada persona tuviera su propia mezcla de rasgos. Y, honestamente, eso los hacía fascinantes. Sin embargo, en 2013, el gran jefe de los diagnósticos, también conocido como el DSM-5, agrupó todos los TGD en una sola categoría llamada trastorno del espectro autista. Pero aunque ya no es un diagnóstico oficial, comprenderlo sigue siendo importante porque demuestra que no todas las diferencias del desarrollo son en blanco y negro. Trastorno desintegrativo infantil. Digamos que tienes un niño pequeño, ¿verdad? Este niño crece con bastante normalidad. Camina, habla, es adorable, le encanta jugar al escondite, vive su mejor infancia. Alcanza todos los hitos. Las mamás lo publican en Instagram como: mi bebé es un genio, la vida es buena. De repente, algo cambia. No es un cambio pequeño como que ya no le gustan los guisantes. Estamos hablando de una pérdida de habilidades devastadora y desgarradora. El niño que ayer te contaba cuentos para dormir hoy ni siquiera puede formar una frase. El que aprendió a ir al baño a los 3 años de repente tiene accidentes, como si nunca hubiera oído hablar del inodoro. Su brillante personalidad social se desvanece en retraimiento. Este cambio devastador y casi surrealista es el sello distintivo del trastorno desintegrativo infantil, un trastorno del desarrollo raro y profundamente desgarrador del que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar. Básicamente, el trastorno desintegrativo infantil, a veces llamado síndrome de Heller, es uno de los trastornos del desarrollo más raros que se conocen. Afecta aproximadamente a 1 de cada 100.000 niños, aunque incluso esa estimación podría ser generosa. Es así de poco común. Aquí está la clave. Los niños con CDD se desarrollan normalmente durante al menos 2 años.
Alcanzan todos los hitos de la primera infancia. Caminan, hablan, juegan, socializan, se ven como cualquier otro niño típico. Todo parece estar bien. Luego, entre los 2 y los 10 años, generalmente alrededor de los 3 o 4 años, su desarrollo comienza de repente. Se revierte. Empiezan a perder habilidades que ya dominaban. Esto no es solo un revés temporal o una fase peculiar. Es una regresión profunda y a menudo permanente en múltiples áreas de funcionamiento, como las habilidades del lenguaje, tanto el habla como la comprensión, la participación social, las habilidades motoras y los movimientos básicos como correr, dibujar, alimentarse por sí mismos. Imagine el cerebro de un niño presionando un botón de deshacer repentino y aterrador. Así es como se ve el CDD. Lo más frustrante es que nadie sabe exactamente por qué ocurre. Los científicos llevan décadas dándole vueltas al TDC. Algunos creen que podría estar relacionado con anomalías cerebrales, mutaciones genéticas o problemas con la señalización eléctrica del cuerpo. Otros piensan que los factores ambientales podrían influir. Algo que sí sabemos es que es neurológico, lo que significa que comienza en el cerebro. Pero incluso con escáneres cerebrales, análisis de sangre y otros trucos médicos, sigue siendo difícil encontrar una causa clara. Y ahora se considera técnicamente una forma muy rara y grave de autismo. Sin embargo, muchos médicos de la vieja escuela, y sinceramente cualquiera que haya visto el TDC de cerca, argumentan que es lo suficientemente diferente como para merecer su propia categoría. Ver a un niño con TDC perder sus capacidades suele ser descrito por los padres como la sensación de que su hijo ha desaparecido. Es una experiencia profundamente traumática. No es sutil. Es como ver cómo una planta vibrante y en crecimiento se marchita repentinamente de la noche a la mañana. Algunos niños progresan con terapia intensiva. Podrían recuperar algunas habilidades de comunicación o aprender estrategias de afrontamiento, pero la mayoría requerirá apoyo y cuidados de por vida. Lamentablemente, la recuperación completa es muy poco frecuente o imposible. Síndrome de Rett. Imaginemos a una bebé con ojos brillantes, balbuceando, aprendiendo a aplaudir y a dar sus primeros pasos. Todo parece perfectamente normal, incluso mágico. Pero luego, lentamente y sin previo aviso, comienza a perder las habilidades que apenas había empezado a dominar. Es confuso, desgarrador y profundamente misterioso. Esta es la silenciosa y devastadora llegada del síndrome de Rett. En esencia, el síndrome de Rett es un trastorno neurológico poco común que afecta principalmente a las niñas. Es como si el proceso natural de cableado del cerebro se viera secuestrado una vez iniciado, lo que provoca graves problemas de movimiento, comunicación y desarrollo general. Lo que es especialmente cruel es que los niños con síndrome de Rett suelen desarrollarse con normalidad al principio, solo para experimentar una regresión repentina y devastadora entre los 6 y los 18 meses de edad. ¿Pero por qué ocurre esto? Para comprender el síndrome de Rett, debemos adentrarnos en el microscópico mundo de los genes. El problema es una mutación en el gen MSP2, ubicado en el cromosoma X. Este gen actúa como el jefe del sistema de comunicación cerebral, regulando el comportamiento de otros genes. Cuando el MSP2 falla, el desarrollo cerebral, que se supone es una sinfonía de señales precisas, se convierte en un caos. Dado que las niñas tienen 2 cromosomas X, uno de respaldo, tienen más probabilidades de sobrevivir a esta mutación. Los niños que solo tienen un cromosoma X suelen verse mucho más afectados por las mutaciones del MSP2 y, a menudo, no sobreviven a la infancia. En este extraño giro de la biología, el síndrome de Rett se convierte en una afección que casi siempre afecta a las niñas. Tras un desarrollo temprano aparentemente normal, las niñas pierden repentinamente habilidades que dominaban, como hablar, caminar o usar las manos. Los movimientos de las manos se vuelven especialmente notorios. Muchas niñas desarrollan movimientos repetitivos, casi compulsivos, como hacer sonar, aplaudir o golpear con las manos. A esto suelen seguir problemas respiratorios, convulsiones, escoliosis y dificultades para comer y tragar. Sin embargo, una de las cosas más importantes que hay que entender es que la mente sigue muy activa en su interior. Muchas niñas con síndrome de Rett comprenden mucho más de lo que pueden expresar.
Están atrapadas en cuerpos que no las obedecen, intentando encontrar maneras de conectar con el mundo. El síndrome de Rett es extremadamente raro y afecta a aproximadamente 1 de cada 10.000 a 15.000 niñas nacidas vivas. Para ponerlo en perspectiva, tienes más posibilidades de ganar una rifa rara en un pueblo pequeño y que te caiga un rayo el mismo día que de conocer a alguien con Rett casualmente. Por ahora, el tratamiento se centra en controlar los síntomas, fisioterapia para mejorar el movimiento, logopedia para encontrar formas alternativas de comunicación, medicamentos para controlar las convulsiones y planes de educación especial adaptados a las necesidades de cada niña. Cada gramo de cuidado, paciencia y creatividad se destina a brindarles a estas niñas la vida más plena posible. La evitación patológica de demandas, PDA, es un perfil que se incluye en el espectro autista. Es como el hermano pequeño, raro y rebelde del autismo que se niega a hacer lo que le dices solo porque se lo dices. No se trata de ser un imbécil ni un vago, sino de una profunda necesidad, impulsada por la ansiedad, de mantener el control. Básicamente, PDA significa evitación patológica. Y lo patológico aquí significa que no es solo casual u ocasional, sino muy serio y persistente. La exigencia significa literalmente cualquier tipo de expectativa, desde por favor, átate los zapatos, hasta puedes responder a este correo electrónico, aunque evitar significa hacer lo que sea necesario para esquivar esas demandas. Para alguien con PDA, incluso la solicitud más simple puede sentirse como un ataque en toda regla a su libertad. Y cuando digo sentirse como un ataque, quiero decir que desencadena una ansiedad de nivel de supervivencia real. Su sistema nervioso trata. ¿Puedes cepillarte el pelo de la misma manera que trataría a Corre? ¿Hay un tigre? Debido a esto, reaccionan de forma creativa, dramática y a menudo hilarante para escapar de la situación. Imagina pedirle a un niño de 5 años con PDA que se ponga los zapatos. En lugar de un simple no, podrías obtener una producción completa de Broadway fingiendo que los zapatos están malditos. De repente, convertirse en un gato que no usa show, lanzarse a una conversación a gran escala sobre por qué los humanos deberían adoptar la vida descalza. Los adolescentes y adultos con PDA no lo superan. Simplemente se vuelven más suaves. Cuando se les pide que hagan algo, pueden olvidarlo, sabotear accidentalmente la tarea o argumentar que es una violación de sus derechos civiles. Sus técnicas de evasión pueden ser tan ingeniosas y creativas que, si no les causaran tanto estrés, casi les darías una ovación de pie. Es importante entender que no evitan las tareas por pereza, grosería o por su rebeldía. Lo hacen porque la sensación de control les provoca un intenso pánico emocional. Sin embargo, las personas con TPA a menudo no encajan en la imagen tradicional del autismo, donde muchos individuos con TPA tienen dificultades para comunicarse o rehúyen la interacción social. Las personas con TPA pueden parecer extremadamente sociables y comunicativas, a veces incluso convencionalmente encantadoras. A menudo se les describe como camaleones sociales, adaptándose a las situaciones para evitar exigencias o mantener el control. Sin embargo, bajo la superficie, gestionan enormes estructuras de ansiedad y las reglas, que suelen ayudar a otras personas autistas a sentirse seguras, en realidad pueden hacer que alguien con TPA se sienta más atrapado y desencadene una evasión aún más intensa. Los estilos tradicionales de crianza, enseñanza o gestión, como horarios estrictos, instrucciones firmes y sistemas de recompensa, suelen ser contraproducentes para las personas con TPA, dejando a todos frustrados y confundidos.